Dada la sección cónica que usa esta ecuación polar, queremos encontrar las intersecciones X e Y y los focos. Comenzaremos por determinar qué tipo de sección cónica tenemos. Si tomamos la ecuación polar dada, y escríbalo de esta forma aquí, es nuestra ecuación contiene coseno teta, tendremos una sección cónica donde es mayor que 0 es la excentricidad con un foco en el polo. Entonces, si escribimos la ecuación de esta forma aquí donde tenemos una aquí en el denominador, nos dará la excentricidad, lo que nos ayudará a determinar qué sección cónica tenemos. Volviendo a nuestro ejemplo, queremos que estos dos sean 1, así que dividiremos el numerador y el denominador entre 2. Queremos que la ecuación tenga la forma de R es igual a E veces D dividido por la cantidad 1 más E coseno teta. Entonces, si dividimos el numerador por 2, tendríamos 2E dividido por 2 o 6. Si dividimos por el denominador entre 2, 2 divididos por 2 es 1. Y 6 coseno teta dividido por 2 es igual a 3. Entonces tenemos un denominador de 1 más 3 coseno teta. Ahora que tenemos 1 aquí, sabemos que la excentricidad es igual a 3, que es mayor que 1 y por lo tanto tenemos una hipérbola. Luego, debido a que nuestra ecuación contiene coseno teta en lugar de seno teta, tendremos dos ramas donde una se abre a la izquierda y la otra a la derecha. Si nuestra ecuación contiene seno teta, una rama se abriría y una rama se abriría. Debido a la ecuación, sabemos que un foco está en el polo, que sería este punto aquí, con coordenadas 0,0. Encontraremos el otro enfoque más tarde. Ahora busquemos las intersecciones X y usando una tabla de valores. Debemos encontrar las intersecciones X. Dejaremos que teta sea igual a 0 radianes y pi radianes. Dado que 0 radianes termina a lo largo del eje X positivo, y pi radianes termina a lo largo del eje X negativo. Y luego, para encontrar las intersecciones en Y, dejaremos que teta sea igual a pi sobre 2 radianes y 3 pi sobre 2 radianes. Observe que pi sobre 2 radianes termina a lo largo del eje Y positivo. Y 3 pi sobre 2 radianes terminan a lo largo del eje Y negativo. Por lo tanto, completar esta tabla nos dará las intersecciones X e Y. Avancemos y usemos esta forma de nuestra ecuación. Observe que cuando teta es 0 radianes, el coseno 0 sería 1, y por lo tanto R es igual a 6 dividido por la cantidad 1 más 3 veces 1 que sería 6, 4 o 3, 2. Entonces, cuando teta es 0 radianes, R es igual a 3, 2, y nuevamente, 0 radianes termina aquí a lo largo del eje X positivo. Entonces, si R es 3, 2 o 1.5, tendríamos un punto aquí en el eje X, donde las coordenadas serían 3, 2,0 usando coordenadas cartesianas. Luego, cuando teta es pi radianes, observe que el coseno pi sería igual a 1 negativo, por lo que tendríamos R es igual a 6 dividido por la cantidad 1 más 3 veces 1 negativo. Esto sería 6 dividido por 2 negativos o 3 negativos. Entonces, cuando teta es pi radianes, R es igual a 3 negativos. Pi sobre 2 radianes termina a lo largo del eje X negativo aquí, pero como R es negativo 3, trazamos el punto en la dirección opuesta que sería este punto aquí. Entonces, la otra intersección X es el punto 3,0. Y ahora para encontrar las intersecciones Y. Cuando teta es pi sobre 2, el coseno pi sobre 2 es 0, entonces R sería solo 6 dividido por la cantidad 1 más 3 veces 0, que serían solo 6. Entonces, cuando teta es pi sobre 2, R es 6. Pi sobre 2 radianes termina aquí a lo largo del eje Y positivo. Y como R es 6, este sería el punto en la curva, que es una intersección con las coordenadas 0, 6. Y finalmente, cuando teta es 3 pi sobre 2 radianes, el coseno 3 pi sobre 2 radianes también es 0. Entonces tendríamos el mismo valor R de 6. Entonces, cuando teta es 3 pi sobre 2 radianes, termina aquí a lo largo del eje negativo y, R es 6 positivo, lo que nos daría este punto aquí, 0,6 negativo.
lo que significa que una rama de la hipérbola pasa por estos 3 puntos. Y la otra rama pasa por este punto y se ve así. Aún no hemos terminado. Solo tenemos un enfoque. Hay otro enfoque aquí a la derecha. Para ayudarnos a encontrar el otro enfoque, comencemos por determinar el centro, que sería el punto a mitad de camino entre los dos vértices en algún lugar aquí. Para encontrar las coordenadas del centro, tendríamos que encontrar el promedio de las coordenadas x de estas dos intersecciones x. Entonces agregaremos estas coordenadas x y las dividiremos entre 2 o las sumaremos y multiplicaremos por 1, 2. Entonces 1, 2 veces 3, 2 más 3 o 3 sobre 1. Tendríamos un denominador común de 2. Entonces tenemos 1, 2 veces 3, 2 más 6, 2, eso es 9, 2. Entonces 9, 4 sería la coordenada x del centro. Entonces tenemos 9, 4, 0, ya que el punto se encuentra en el eje x. Y la razón por la que necesitamos este punto es, si volvemos a nuestras notas, la distancia desde el centro a un foco es igual a c unidades. Entonces, si encontramos la distancia desde el centro a un foco, entonces podemos encontrar las coordenadas del segundo foco aquí a la derecha. Nuevamente, esta distancia aquí, llamaremos pequeña c, sería la misma distancia al otro foco aquí a la derecha. Y desde este primer enfoque llamaremos f1. Tiene coordenadas 0, 0, ya que las coordenadas si son 0, observe que la distancia entre estos dos puntos sería 9, 4 menos 0 o solo 9, 4 unidades. Lo que significa encontrar el foco a la derecha. Agregaríamos 9, 4 a la coordenada x del centro. Entonces, el segundo enfoque, f2 tendría una coordenada x de 9, 4 más e o más 9, 4, 0. F es igual a 18, 4 o 9, 2, 0. Entonces, el otro enfoque tendría coordenadas, nuevamente, 9, 2, 0. Sabemos eso porque si agregamos unidades c a la coordenada x del centro, nos lleva a 9, 2, 0 o 4.5, 0 que está aquí. Y eso es porque esta distancia de c a f tiene que ser c unidades. Espero que hayas encontrado esto útil.